Hola, soy Finopsio. Hoy aprenderemos sobre el flujo de caja, uno de los componentes de la riqueza. ¿Por qué crees que deberías aprender en detalle sobre el flujo de caja? Creemos que una mala comprensión del flujo de caja puede tener consecuencias fatales. Por eso queremos que tengas un alto nivel de comprensión del flujo de caja. En primer lugar, me gustaría preguntarte qué opinas sobre las cuestiones importantes relacionadas con el flujo de caja. Mucha gente sabe vagamente que el flujo de caja es importante. Por eso le haré preguntas detalladas y específicas. ¿Está invirtiendo en acciones de dividendos, ETF de opciones de compra cubiertas o bienes inmuebles para alquilar con el fin de aumentar su flujo de caja, o está considerando hacerlo? Siguiente pregunta. La mayoría de la gente sabe que necesita limitar sus gastos para aumentar su exceso de flujo de caja. Entonces, ¿conoce formas efectivas de reducir sus gastos? ¿Está limitando sus gastos para asegurarse de que tiene suficiente exceso de flujo de efectivo? Siguiente pregunta. ¿Está renunciado a asegurar el flujo de efectivo? ¿Está de acuerdo con la idea de invertir en acciones de crecimiento, bienes raíces o criptomonedas, incluso si tiene que renunciar al flujo de efectivo ahora para obtener enormes rendimientos de la inversión en el futuro? Muchas personas no tienen las respuestas correctas a estas tres preguntas. En primer lugar, muchas personas compran acciones con dividendos, ETF de opciones de compra cubiertas y propiedades de alquiler porque creen que el flujo de caja es importante. Sin embargo, esta es a menudo una estrategia que fracasa a largo plazo. Además, muchas personas no saben cómo reducir eficazmente su consumo. La mayoría de las personas simplemente deciden gastar menos. Se obligan a sí mismas a establecer un límite de cuánto gastarán al mes. Sin embargo, pronto renuncian a sus ahorros porque les resulta difícil llevar una vida frugal. Esto es similar al hecho de que todo el mundo sabe que hay que comer menos para perder peso, pero muy poca gente lo consigue. No mucha gente consigue ahorrar dinero y acumular una gran riqueza a largo plazo. Esto se debe a que no saben cómo resolver el problema fundamental. Además, mucha gente renuncia a asegurar el flujo de caja por diversas razones. En primer lugar, es muy difícil asegurar el flujo de caja. Y algunas personas piensan que es mejor renunciar a asegurar el flujo de efectivo en este momento e invertir en acciones de crecimiento, bienes raíces y criptomonedas, que no generarán flujo de efectivo pero le darán la oportunidad de expandir en gran medida su patrimonio neto. Pero renunciar a asegurar el flujo de efectivo es lo mismo que renunciar a la riqueza. La riqueza, tal como la definimos, es el estado de obtener constantemente lo que uno quiere, cuando uno lo quiere. El flujo de efectivo es esencial para lograr esta riqueza. Repasemos los conceptos erróneos comunes sobre el flujo de caja y los errores que resultan de estos conceptos erróneos uno por uno para mejorar nuestra comprensión del flujo de caja. Al mejorar la comprensión del flujo de caja, se pueden evitar los errores fatales que cometen muchas personas y comenzar a ver los muchos caminos hacia la riqueza. Una vez que haya asegurado su flujo de caja, ya no tendrá que vender su tiempo a su empleador para ganar dinero. Su tiempo se utilizará de una manera más beneficiosa. Asegurar el flujo de efectivo elimina la necesidad de vender activos para gastar. La riqueza continuará, ya que puede mantener una gran cantidad de activos para la riqueza futura durante mucho tiempo. Asegurar el flujo de efectivo le permitirá mantener una estructura de apalancamiento estable durante mucho tiempo, que es uno de los elementos esenciales de la riqueza. La riqueza crecerá cada vez más. Si no está de acuerdo en que el apalancamiento es un elemento esencial de la riqueza, vuelva a ver el vídeo anterior utilizando el botón de la esquina superior derecha. Antes de examinar tres conceptos erróneos y errores sobre el flujo de caja, definamos claramente el concepto de flujo de caja. Definimos el flujo de caja como la cantidad de entrada de efectivo que es regular y estable en comparación con otros medios de generar beneficios, excluyendo el consumo. Por ejemplo, no consideraría la compraventa de acciones como un acto de aumentar el flujo de caja. Esto se debe a que la entrada de efectivo no es regular y estable en comparación con varios medios de generar ingresos. No creo que los ingresos por alquiler de inmuebles sean una buena inversión, pero sí una inversión que aumenta el flujo de caja. Aunque existe el riesgo de desocupación, en comparación con otros medios de generar beneficios, el alquiler de inmuebles puede considerarse una forma de generar entradas de efectivo regulares y estables. Ahora, echemos un vistazo a las ideas erróneas sobre el flujo de caja. El mayor error que comete la gente en lo que respecta al flujo de caja es elegir un medio de generar ingresos que dé lugar a una tributación excesiva. Los gobiernos de la mayoría de los países imponen altos tipos impositivos sobre los ingresos regulares de sus ciudadanos. El gráfico muestra los tipos impositivos más altos sobre dividendos en cada país. Si observa el gráfico, verá que muchos países, como Corea del Sur, el Reino Unido, Canadá y Francia, tienen un tipo impositivo máximo del 30% o superior. Muchas personas no comprenden del todo las implicaciones negativas de este tipo impositivo a la hora de invertir. El elevado tipo impositivo sobre la inversión tiene un significado mucho más negativo que el simple hecho de que el gobierno se quede con una parte del dinero ganado. Más bien, si el tipo impositivo de una inversión es alto, es correcto pensar que la inversión no será rentable.
Pondré un ejemplo. Si invertimos en bonos del Tesoro de los Estados Unidos, el rendimiento es del 4% al 5%, pero si invertimos en bonos con calificación BB o inferior, el rendimiento es del 7% al 8%. ¿A qué se debe esta diferencia? Para su información, los bonos con calificación BB son bonos que han sido considerados no aptos para la inversión por las agencias de calificación crediticia y son bonos que corren un alto riesgo de no poder pagar intereses. En este ejemplo, la diferencia entre el rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos y el rendimiento de los bonos con calificación BB es de 3 puntos porcentuales. La razón de la diferencia es la diferencia de riesgo. A esta diferencia la llamamos prima de riesgo. Cualquiera que invierta en bonos del Tesoro de Estados Unidos recibirá pagos de intereses siempre que la gran nación, Estados Unidos, no se hunda. Está prácticamente libre de riesgo. Por otro lado, quienes inviertan en bonos con una calificación BB o inferior estarán muy preocupados porque existe la posibilidad de que no les paguen los intereses. Naturalmente, nadie invertiría en un bono con calificación BB o inferior si no hubiera compensación. Por lo tanto, para aquellos que invierten en bonos con calificación BB o inferior, se añade una prima de riesgo del 3% para compensar el riesgo de impago de intereses. Esto proporcionará cierta tranquilidad a quienes hayan invertido en bonos con calificación BB o inferior. Esto se debe a que, aunque existe la posibilidad de que no se paguen intereses, si se pagan, se pagarán en grandes cantidades. A corto plazo, el rendimiento de estas dos personas puede diferir, pero a largo plazo, su rendimiento será similar. ¿Esta explicación tiene sentido para ti? ¿Recuerda esta imagen? Si no, haz clic en el botón de arriba a la derecha para volver a ver el vídeo que explica el riesgo, la rentabilidad esperada y el mercado de competencia perfecta. Si el mercado es bastante eficiente, casi no hay diferencia en la tasa de rendimiento a largo plazo, independientemente de la inversión que elijas. Consideremos los impuestos. Resulta que la persona que invirtió en bonos con calificación BB o inferior era un coreano. Corea del Sur tiene un tipo impositivo máximo del 44% sobre los intereses. Para mayor comodidad, simplemente excluiremos el tipo impositivo del 44% del rendimiento del 7% al 8%. El rendimiento efectivo sin impuestos es de aproximadamente un 4% a un 5%. Este inversor coreano perderá toda esta recompensa por el riesgo. No hay razón para asumir el riesgo de no pagar intereses. Si los tipos impositivos fueran los mismos en todos los países, los tipos impositivos no serían un factor a tener en cuenta. Pero no lo son, por lo que no hay razón para que los inversores coreanos participen en este mercado. Este inversor acabará recibiendo solo una pequeña cantidad de intereses y, como hay muchos casos en los que no se pagan intereses, el inversor registrará un rendimiento menor que otros inversores de otros países que han invertido en bonos del Tesoro de Estados Unidos. También pueden producirse pérdidas. Por eso dije al principio que los impuestos no son solo un factor que reduce la velocidad de ganar dinero, sino un factor que elimina la razón para invertir. Y vives en un país como Corea, donde la tasa impositiva sobre intereses y dividendos es excesiva. Nunca debes invertir en bonos, acciones con dividendos, ETF de compra de opciones cubiertas o bienes raíces con fines de alquiler. Esta es una opción muy ineficiente, e incluso si se esfuerza por invertir, no podrá acumular riqueza de forma satisfactoria. Hay muchas formas de obtener flujo de efectivo, no solo acciones con dividendos, ETF de compra de opciones cubiertas e inversiones inmobiliarias con fines de alquiler. Por ejemplo, en Estados Unidos, un país con una alta tasa impositiva sobre ingresos como salarios y dividendos, personas adineradas como Elon Musk utilizan activamente préstamos respaldados por acciones. Por ejemplo, digamos que ha cotizado la empresa que fundó con una capitalización bursátil de $800.000 millones y posee una participación del 10%. Entonces, actualmente tiene $80.000 millones en acciones cotizadas. Digamos que pide prestados $100 millones al banco cada año utilizando estas acciones como garantía. Supongamos que el tipo de interés es del 5% anual. Supongamos que pide prestados $100 millones al banco cada año y no devuelve los intereses sumándolos al capital del préstamo. Supongamos, de manera conservadora, que no sube ni una sola cotización de las acciones. Si lo calculas, no deberás más del 10% del valor de las acciones que posees, incluso si repites este préstamo todos los años durante 75 años. En efecto, nunca tendrás que devolverlo hasta que mueras. Esto puede tratarse como capital. Este método no genera ingresos, sino que aporta efectivo a su cuenta a través de préstamos, por lo que no puede ser gravado según la ley actual. Las personas adineradas en los Estados Unidos generan flujo de efectivo de esta manera. Por supuesto, no cualquiera puede poseer $80.000 millones en acciones que cotizan en bolsa. Aprenderá gradualmente a utilizar este principio para crear flujos de efectivo con bajos gastos fiscales a medida que estudie con Finopsio. Lo que estamos argumentando es que si vive en un país como Corea, que impone altos impuestos sobre los ingresos regulares, debe encontrar otras formas de generar flujo de efectivo.
El siguiente error que comete mucha gente es no gastar menos. Definimos el flujo de caja como la cantidad de entrada de efectivo que es relativamente regular y estable, excluyendo el consumo. Naturalmente, aumentar las entradas de efectivo y reducir el consumo aumentará el flujo de caja. Por lo tanto, la clave para aumentar el flujo de caja es frenar el consumo para que no aumente indefinidamente. Sin embargo, muchas personas no logran frenar su consumo. Solo unas pocas personas aprovechan la oportunidad de hacerse ricas asegurando el flujo de caja y aumentando sus ahorros, mientras que muchas personas se empobrecen a medida que envejecen debido a su incapacidad para frenar su consumo. En Corea del Sur, el porcentaje de personas cuyos ingresos caen al nivel de pobreza después de los 65 años es de hasta el 49,6%, y en Australia es del 35,5%. Incluso países como los Países Bajos y Francia, donde la tasa de pobreza de las personas mayores parece baja, no lo son porque las personas se abstienen de gastar y aumentan su flujo de efectivo. Parece baja debido al sistema de pensiones de reparto, que toma dinero de los jóvenes a la fuerza y se lo da a la población anciana. Este método se está volviendo insostenible a medida que el número de jóvenes que contribuyen al sistema disminuye debido a la baja tasa de natalidad, y las demandas de reforma de las pensiones están aumentando en muchos países. En otras palabras, más personas no pueden frenar sus gastos en comparación con sus ingresos de lo que muestran las estadísticas. La razón es clara: mucha gente no sabe cuál es la solución fundamental al problema del consumo excesivo. Creemos que podemos encontrar una solución fundamental en la ciencia del comportamiento y la filosofía judía. La ciencia del comportamiento proporciona importantes hallazgos que son la base de un razonamiento deductivo de formas fundamentales para resolver el problema del consumo excesivo. El judaísmo y los judíos proporcionan ejemplos empíricos. Aunque los judíos, que practican el método del ahorro respaldado por la ciencia del comportamiento, constituyen solo el 0,2% de la población total, representan el 30% de los multimillonarios, según informan diversas instituciones. Esto significa que su método del ahorro es eficaz. Echemos un vistazo a estas dos cosas y hablemos de cómo moderar el consumo. En primer lugar, según la ciencia del comportamiento, la razón por la que los seres humanos se comportan de cierta manera se debe al sistema de necesidades. Por ejemplo, se coloca una rosquilla frente a usted. Usted presta atención a esta rosquilla entre los diversos objetos que tiene delante y la mira con especial detalle. Y aunque puede haber diferencias individuales, intentará imaginar la situación de comer una dona en su modelo interno y calcular lo que sucederá a continuación. A algunas personas puede que no les gusten las donas porque tienen un modelo interiorizado de que comer donas les da náuseas. Pero digamos que esta persona tiene hambre y quiere tener la sensación de estar llena después de comer una dona. El apetito de esta persona se verá fuertemente estimulado. Cuando se estimula el apetito, surge una fuerte motivación para comer estas rosquillas. Esta motivación le lleva a comer una rosquilla, y se experimentan los aspectos impresionantes de comer una rosquilla y se actualiza el modelo. Este proceso se repite, que es el proceso del comportamiento humano. Pensemos en el tema del consumo desde la perspectiva del sistema de necesidades tal como lo entendemos. Piensa en tu consumo reciente. ¿Bebiste vino con amigos en un restaurante caro? ¿Compraste un coche deportivo caro aunque no te lo pudieras permitir? ¿Compraste bolsos de lujo caros? ¿Te compraste un reloj caro? ¿Cuál es la causa fundamental de todos estos consumos? Hay dos razones principales para este tipo de consumo. En primer lugar, tenemos un deseo muy fuerte de relacionarnos. Aunque varía de una persona a otra, los seres humanos son animales sociales y, por lo tanto, tienen un deseo muy fuerte de formar las relaciones que desean con las personas que desean. Cuando observamos la mayoría de las cosas que consumimos, aunque parezcan tener varios propósitos, a menudo su objetivo final es lograr la relación deseada. La segunda causa es el modelo. Gastan dinero porque tienen el modelo de que solo pueden formar la relación que desean gastando dinero. Dado que el deseo de relación es uno de los deseos humanos fundamentales, no podemos suprimirlo. Por lo tanto, en lo que debemos centrarnos es en el modelo. Tenemos que cambiar este modelo, que dice que solo podemos conseguir la relación que queremos gastando. Encontrar la manera de cambiar este modelo es la clave para gastar menos. Como todos tenemos situaciones muy diferentes, no hay un método específico que funcione para todos. Veamos algunos ejemplos para ayudarte a encontrar tu propia estrategia personalizada. Por ejemplo, en el caso de los hombres, hacer ejercicio puede reducir el consumo. Esto se debe a que hacer ejercicio les hace tener buen aspecto y practicar deporte bien. Naturalmente, les facilita el tipo de relación que desean. Obtener un título en una escuela de prestigio también puede ser útil. El mundo nunca ignora a un estudiante de Harvard con un atuendo barato. Un buen título facilita las buenas relaciones. Corregir la forma de hablar también puede ayudar a reducir el consumo. Algunas personas utilizan un discurso negativo de forma habitual y no reciben respeto de quienes les rodean, pero no son conscientes de la razón por la que no son respetados, por lo que intentan comprar el respeto a través de un consumo caro. En estos casos, aunque solo cambies tu forma de hablar,
te ganarás el respeto de la gente y formarás una relación satisfactoria, lo que reducirá el consumo. A medida que desarrolles la capacidad de formar las relaciones que deseas sin tener que consumir de acuerdo con las circunstancias individuales, te interesará menos el consumo. Reducirás naturalmente tu consumo sin tener que forzarte a hacerlo. Y en la mayoría de los casos, las 3 palabras clave son la clave para formar una buena relación sin gastar. La primera es la contribución. Las personas que están dispuestas a contribuir al desarrollo del grupo al que pertenecen y que realmente contribuyen son respetadas por los demás. La segunda es el honor. Puedes ganarte el honor si consigues que la gente sepa que contribuyes a la sociedad de forma moral y sostenible. La tercera es la confianza. Una persona que contribuye a la sociedad y persigue una vida honorable basada en sus propios principios firmes de vida, y no por casualidad o impulso, puede asegurarse la confianza. Si aseguras estas 3 cosas según tu propia situación, será muy ventajoso formar la relación que deseas. Estarás satisfecho con tu vida sin tener que gastar dinero porque vivirás una vida respetada por los demás. De hecho, el pueblo judío es un grupo que comparte esta sabiduría. Una de las ideas centrales del judaísmo es Tikkun Olam, que significa arreglar el mundo. El judaísmo hace hincapié en que todos tenemos la responsabilidad de hacer del mundo un lugar mejor. Y valoran el honor y la confianza. Si miras las escrituras judías, la Torá y su comentario, el Talmud, puedes ver varias frases que enfatizan el honor y la confianza. Los judíos que comparten esta sabiduría evitan gastar dinero en cosas con fines poco claros y valoran la contribución, el honor y la confianza. Mark Zuckerberg, George Soros y Charlie Munger son conocidos por vivir frugalmente en comparación con su riqueza. Zuckerberg siempre viste vaqueros y camiseta, George Soros dona mucho dinero a organizaciones políticas y cívicas, y Charlie Munger vive en la misma casa modesta desde 1959. También tienen jets privados y grandes terrenos, pero son para un fin claro y no lujos innecesarios. Si vives una vida que persigue la contribución, el honor y la confianza de acuerdo con tu situación, vivirás naturalmente una vida de satisfacción sin tener que consumir. Esta es la mejor manera de ahorrar dinero, que se deriva de la ciencia del comportamiento y el judaísmo. No importa cuánto dinero en efectivo entre, asegurar el flujo de efectivo es difícil si no puedes restringir tu consumo a un nivel apropiado. Por lo tanto, te recomiendo encarecidamente que encuentres tu propia manera de reducir tus gastos. El tercer error que suele cometer la gente cuando se trata del flujo de caja es que renuncia fácilmente a asegurar el flujo de caja. No solo la gente corriente, sino también las personas con excelentes conocimientos financieros o que son muy ricas en términos de patrimonio neto, suelen renunciar a asegurar el flujo de caja. Los expertos en un campo concreto o los expertos financieros suelen renunciar a la tesorería y compran acciones de crecimiento. Por otro lado, alguien a quien no le gusta la volatilidad del mercado financiero posee un gran número de propiedades inmobiliarias. Por supuesto, esto no significa que estos 2 métodos sean necesariamente malos. Sin embargo, estos 2 métodos no generan flujo de caja. La mayoría de las personas entienden que no recibirán flujos de efectivo cuando inviertan en acciones de crecimiento. Las acciones de crecimiento suelen tener un precio muy elevado en relación con los flujos de caja que generan. Por ejemplo, la relación precio-beneficio de Tesla, que se calcula dividiendo el precio de sus acciones a marzo de 2025 por sus ingresos netos de los últimos 12 meses, es de 119. La relación precio-beneficios de 119 veces significa que el rendimiento anual de la inversión en esta empresa es 1 dividido por 119, o el 0,8% basado en el beneficio neto. Actualmente, el ratio precio-beneficios medio del S&P 500 es de unas 28 veces, por lo que el precio de la acción de Tesla es muy alto en comparación con su beneficio neto. Naturalmente, es difícil asegurar una cantidad suficiente de flujo de caja cuando se invierte en empresas como esta. Por otro lado, ¿por qué decimos que la inversión inmobiliaria es difícil de asegurar el flujo de caja? Hay muchas propiedades inmobiliarias para obtener ingresos por alquiler, por lo que a muchas personas les puede resultar difícil de entender. Sin embargo, su rentabilidad por alquiler también es muy baja para asegurar un flujo de caja suficiente. Un ejemplo es la rentabilidad por dividendo de los REIT, que muestra que la rentabilidad global del alquiler inmobiliario es muy baja. Un REIT es un fondo de inversión que recoge el dinero de los inversores y lo invierte en inmuebles para generar beneficios. La rentabilidad media por dividendo de los REIT que cotizan en Estados Unidos es actualmente de solo el 3,79%. El 3,79% es una rentabilidad por dividendo muy baja, teniendo en cuenta que la rentabilidad del bono del Tesoro estadounidense a 10 años, que puede considerarse libre de riesgo, es actualmente del 4,2%. Como referencia, el rendimiento de las propiedades comerciales en Seúl de Corea del Sur es inferior al 1%. Teniendo en cuenta que el tipo de interés básico en Corea es del 2,75% a partir de marzo de 2025, hay una implicación significativa de que el rendimiento de un activo de riesgo, un centro comercial, no alcance el 1%.
Lo que esto significa es que los bienes inmuebles son algo más que un activo de inversión. Por ejemplo, supongamos que la demanda de bienes inmuebles es solo con fines de inversión. Si es así, es imposible registrar un rendimiento por alquiler que sea significativamente inferior al tipo de interés básico, que está absolutamente exento de riesgo. Esto es especialmente imposible en Corea, donde el bajo crecimiento es seguro. Si la hipótesis es que los ingresos por alquiler crecerán rápidamente, existe una razón para elegir un activo con un bajo rendimiento por alquiler. Sin embargo, Corea del Sur es un país donde el riesgo de desocupación es muy alto. La posibilidad de que los ingresos por alquiler sean más bajos es cada vez mayor, y es normal que ningún inversor esté dispuesto a comprar propiedades con bajos ingresos por alquiler en comparación con el precio de la propiedad. Los precios de los inmuebles bajarán y la rentabilidad de los alquileres subirá, con lo que la relación rentabilidad-riesgo será similar a la de otros activos de inversión. La ausencia de este proceso significa que la demanda inmobiliaria no es solo demanda de inversión. El sector inmobiliario no es solo un activo de inversión, sino también un bien de primera necesidad. Mientras estemos vivos, necesitamos un lugar donde vivir. Mientras estemos en el negocio offline, necesitamos un lugar para hacer negocios. Los bienes inmuebles también son un bien de lujo, porque donde vive alguien, donde hace negocios, qué tipo de edificio tiene, la gente le atribuye autoridad, así que compra ese edificio aunque tenga una rentabilidad de alquiler muy baja. Por estas razones, es difícil obtener una renta de alquiler suficiente para compensar los riesgos de la inversión inmobiliaria. En general, queda poco beneficio después de pagar los intereses del préstamo utilizado para comprar el inmueble. Los bienes inmuebles se invierten con el fin de obtener plusvalías, no ingresos por alquiler. Como tal, es muy difícil para aquellos que compran acciones de crecimiento o bienes raíces asegurar un flujo de caja suficiente en relación con el monto de la inversión. Sin embargo, es cierto que es una forma de tener la oportunidad de ver un rápido aumento del patrimonio neto cuando se presente una situación favorable en el futuro. Debido a estas ventajas, muchas personas renuncian al flujo de caja e invierten en acciones de crecimiento o en bienes inmuebles. No estoy criticando todas las elecciones de estas personas. Las personas a las que queremos asesorar son aquellas que quieren hacerse ricas pero han renunciado a asegurar el flujo de caja durante toda su vida, buscando únicamente oportunidades para aumentar su patrimonio neto. Es posible que en algún momento tengan un patrimonio neto elevado, pero no podrán llevar una vida rica durante el resto de sus vidas. Hay más personas de este tipo de las que crees. ¿Por qué hay tantas de estas personas? Creo que hay dos razones para ello. La primera es que asegurar la tesorería no es fácil, como hemos visto antes. Los métodos habituales de cobro de dividendos e intereses son muy poco eficientes. Tampoco es fácil reducir el consumo. La segunda razón es que desconocen la importancia de asegurar la tesorería. No conocen la importancia, y renuncian fácilmente a asegurar el flujo de caja porque pueden tener la oportunidad de aumentar sus activos netos si renuncian a asegurar el flujo de caja. Ya hemos hablado de por qué es difícil conseguir flujo de caja, así que hablemos de por qué es importante. El flujo de caja es muy importante en dos aspectos. En primer lugar, el flujo de caja es importante porque es uno de los componentes esenciales de la riqueza. Definimos la riqueza como el estado de poder obtener lo que se desea, cuando se desea, de forma continuada. Sin embargo, sin flujo de caja, la gente generalmente no puede gastar. No pueden obtener lo que desean cuando lo desean. Si no tiene flujo de caja ni activos netos, naturalmente no podrá gastar. Sin embargo, si no tiene flujo de caja y sí mucho activo neto, también tenderá a no gastar mucho. Esto se debe a que puede vender sus activos netos y asegurarse efectivo, lo que le permitiría gastar lo suficiente, pero generalmente no toma esa decisión. Hay muchas razones para ello. En primer lugar, hay muchos casos en los que no hay liquidez debido al tipo de activos netos que se poseen. En el caso de los bienes inmuebles, no es fácil venderlos y asegurarse efectivo en tiempo real porque el tamaño de la transacción es grande y no siempre hay participantes en el mercado. Aunque se trate de una moneda virtual o de acciones, es psicológicamente difícil vender activos y asegurar efectivo cuando el precio es volátil y la situación desfavorable. Como el consumo se produce a cada momento, pero asegurar el efectivo es irregular e incierto, es difícil que el consumo sea libre. Las personas que tienen una entrada de efectivo constante, como se muestra en el gráfico rojo, son mucho más libres para gastar y vivir. Además, cuando las personas venden sus activos netos y los gastan, a veces sienten que se quedarán atrás. En general, las personas optan por no gastar en lugar de gastar mientras reducen sus activos netos porque tienen la fuerte sensación de que se quedarán atrás si sus activos netos disminuyen. Por diversas razones, las personas que no disponen de liquidez y solo tienen un patrimonio neto importante hacen hincapié en la importancia del ahorro y viven de forma muy frugal. Esto se debe a que no tienen otra opción. Hay una forma de verificar este hecho con estadísticas. Se trata de observar los patrones de consumo de los países con una elevada proporción de bienes inmuebles, de los que es difícil asegurar el flujo de caja.
La proporción media de bienes inmuebles en los países de todo el mundo se sitúa entre el 40% y el 50%. Por otro lado, países como China, India y Corea del Sur, donde el mercado libre y los mercados financieros están relativamente poco desarrollados, tienen una proporción de activos inmobiliarios del 70% al 80%. Estos países tienen una propensión al gasto muy baja en relación con la renta de los hogares, en torno al 60% y el 70%. En países desarrollados como Estados Unidos, Alemania, Reino Unido y Francia, donde la proporción de activos financieros es elevada, la propensión al consumo es superior al 90%. Si tienes un flujo de caja estable, puedes destinar la mayor parte de tus ingresos al consumo, pero las personas que están ansiosas porque no tienen flujo de caja no tienen más remedio que ahorrar su dinero aunque lo ganen. Por supuesto, ahorran mucho porque gastan menos de lo que ganan, y puedes pensar que este es un buen hábito de gasto que es beneficioso para hacerse rico a largo plazo. Sin embargo, las estadísticas sobre la tasa de pobreza de las personas mayores comentadas anteriormente te harán cambiar de opinión. Los países con una alta proporción de bienes inmuebles en el patrimonio familiar, como Australia y Corea del Sur, también tienen más probabilidades de vivir en la pobreza en su vejez. Aunque variará de una persona a otra, en general es cierto que las personas no pueden vivir cómodamente aunque ganen mucho, y no pueden vivir en la abundancia porque no saben cómo crear un flujo de efectivo estable con el dinero que les sobra. Como se puede ver en las estadísticas, las personas que solo tienen activos netos sin flujo de efectivo generalmente no pueden gastar. El flujo de caja es uno de los componentes esenciales de la riqueza, por lo que nunca debes renunciar a asegurar el flujo de caja. A continuación, el flujo de caja es importante porque es la base del apalancamiento. En el último vídeo aprendimos que el apalancamiento es esencial para la expansión y el mantenimiento de la riqueza. Si no estás de acuerdo con esta afirmación, vuelve a ver el vídeo anterior. Mientras tanto, el flujo de caja es esencial para mantener la estabilidad del apalancamiento. Esto es fácil de ver al observar las estructuras típicas del apalancamiento. Supongamos que diriges una empresa. El negocio es la tarea de combinar capital y trabajo que han sido desplegados en lugares ineficientes y desplegarlos en lugares eficientes. Naturalmente, hay costes regulares implicados en el proceso de combinar capital y mano de obra. Cuando se reúne capital, ya sea capital propio o deuda, hay costes de capital regulares, y cuando se contrata mano de obra, hay salarios regulares que pagar. Sin flujo de caja para cubrir los costes regulares de capital y los salarios, es imposible mantener la estructura de apalancamiento de una empresa. Lo mismo ocurre con la estructura de apalancamiento en la que se utilizan préstamos para realizar inversiones. Si se obtiene parte de los fondos de inversión mediante préstamos, se incurrirá en reembolsos regulares del principal y en gastos de intereses. Si no hay flujo de caja para cubrir este reembolso del principal y los gastos de intereses, la estructura de apalancamiento de utilizar préstamos para invertir no puede mantenerse de forma estable. Tanto si se hacen negocios como si se invierte pidiendo un préstamo, es esencial disponer de suficiente flujo de caja para mantener una estructura de apalancamiento estable durante un largo periodo de tiempo. Una vez que comprendas que el apalancamiento es esencial para la riqueza, y que para ganar en sistemas complejos, debes mantener una estructura de apalancamiento estable y a largo plazo, creo que comprenderás naturalmente que el flujo de caja también es esencial. Por lo tanto, es un error muy grande renunciar a asegurar el flujo de caja. ¿Tiene usted su propia forma de asegurar el flujo de caja? Si no es así, las posibilidades de que te hagas rico no son muy altas. Incluso si tienes la suerte de invertir en acciones de crecimiento, criptodivisas y bienes raíces y terminas con un patrimonio neto muy grande, es probable que vivas una vida lejos de ser rico. Le dirás a la gente a tu alrededor que para llegar a ser tan rico como yo, necesitas vivir frugalmente. En realidad, solo vives frugalmente porque no tienes otra opción. Hemos revisado 3 errores comunes que la gente comete cuando se trata del flujo de caja, y hemos aumentado nuestra comprensión del flujo de caja. Debemos asegurar el flujo de caja para hacernos ricos, y el medio para asegurar el flujo de efectivo debe ser un medio que sea menos gravable. Y hay que saber frenar racionalmente la escala de consumo para poder utilizar el flujo de caja asegurado para otros medios además del consumo. Encontrar su propio modo de frenar el consumo es algo en lo que no podemos ayudarle. Sin embargo, Finopsio tiene una solución que ayudará a muchos oficinistas con las tareas 1 y 3. Se trata del método de inversión Quant Covered Call. Este método puede dar lugar a pagar relativamente pocos impuestos en el proceso de cobro de beneficios. Y si se invierte según el procedimiento establecido, se puede invertir en solo 30 minutos al día sin tener que pensar ni preocuparse, por lo que puede ayudar a no renunciar a asegurar el flujo de caja. Visita la página del plan de estudios en la web de Finopsio. A medida que aprenda los contenidos de estudio de Finopsio uno tras otro, podrá desarrollar de forma natural varios conocimientos financieros, incluida la estrategia Quant Covered Call. Si te ha gustado el vídeo de hoy, suscríbete al canal de YouTube de Finopsio. Gracias.